A principios de los años 80, Peugeot, que se acababa de hacer con el control de Chrysler Europa, utilizó a Talbot para gestar un nuevo concepto de rallies. Con el Sunbeam Lotus, Talbot había cosechado un notable éxito en la disciplina, proclamándose campeón del mundo de 1981 compitiendo en el Grupo 4. Un nuevo equipo de expertos había sido minuciosamente elegido por el presidente de la compañía, Jean Bouillot, para así formar las filas del reciente Peugeot Talbot Sport. Por consiguiente, en las oficinas de Poissy ya se estaba cocinando en secreto un nuevo compacto con miras muy deportivas, miras destinadas al Grupo B de rallies. La irrupción de Audi en el Campeonato del Mundo de Rallys de 1982 lo cambió todo. Muchos de los fabricantes que ambicionaban sumergirse en esta serie tenían ya sus propios proyectos a punto de caramelo, pero el asalto a la serie de los de Ingolstadt, con los nuevos conceptos turbo y tracción integral, provocaron que todas aquellas promesas quedaran obsoletas y fuesen relegadas al olvido. A finales de los años 70, Talbot surgiría de las ruinas de Chrysler Europa. Su fusión con PSA le llevaría a posicionarse en dos de los niveles del motorsport más crecientes de la época. En la Fórmula 1, esta marca adornaría los monoplazas de Ligier y pasaría incluso a reemplazar el nombre de la escudería por el de Talbot Gitanes. El escaso éxito de aquellos monoplazas, que habían sustituido los V8 Cosworth FV por los vetustos Matra V12, provocó que este ensayo apenas se prolongara en 2 temporadas. Por otro lado, PSA invirtió algunos fondos en el desarrollo de un programa de rallies basado en el Talbot Sunbeam Lotus, bajo el mando de Dys Odile. Como en 1981 la producción del Sunbeam estaba a punto de concluir, Peugeot Talbot Sport planeó introducir una nueva línea mediante el Horizon que se trazaría a través de las equivalencias más destacadas del Renault 5 Turbo, como el motor central trasero. Este nuevo prodigio iría propulsado por la serie Slam 4 de Lotus y así nacerían 2 chasis Horizon erigidos bajo las líneas del Grupo B. Del mismo modo, se estructuraron algunos ensayos sobre la base de un 305 que iría dotado del bloque V6 PRV, pero con un desplazamiento reducido a 2,5 litros. Aquello también cayó en saco roto. Como comentaba al inicio, estos 2 chasis fueron una de las tantas víctimas que dejó Audi durante su aterrizaje en el campeonato, de manera que el equipo archivó todos estos proyectos y puso la maquinaria pesada a trabajar. Jean Bouillot, el máximo responsable de Peugeot, decidió que el nuevo proyecto estuviera dirigido ahora por Jean Todt. Peugeot incluso se atrevió a anunciarle a la prensa que en 1983 presentarían un nuevo arma que conquistaría los rallies. Y por supuesto, tendría turbo y tracción integral. Desde las oficinas internas de Talbot, erigidas en Coventry, Inglaterra, la compañía ya había iniciado un proyecto denominado como M24 Rally. Por otro lado, Dys Odile, que había estado al mando del exitoso programa del Sunbeam, dejó claro desde el principio que un proyecto de tal magnitud no tendría cabida en la sede de Talbot y que sería necesaria la infraestructura de PSA. Unos meses más tarde, Dys Odile se retiraría del proyecto después de que su mujer falleciera trágicamente, lo que dejó a Jean Todt al mando, que además de haber sido un copiloto de rallies que dirigió a pilotos de la talla de Guy Frecklin o Hannu Mikkola, durante la exitosa etapa de Talbot en el Grupo 4, se había postulado como el segundo de a bordo del propio Odile. Peugeot Talbot Sport era un emblema que lucía el azul y el amarillo de Peugeot, el azul claro de Talbot y el rojo en representación de la división deportiva del conglomerado. Gerard Beller acababa de gestar el diseño del Peugeot 205, un producto que terminó por vender 5 millones de unidades en el mercado europeo. El proyecto M24 Rally ya estaba en plena mutación hacia el 205 T16, bajo el mando de un equipo de 20 ingenieros capitaneados por Bernard Perron. Estos a su vez seguían recibiendo algunas instrucciones desde Inglaterra por parte de Odile para configurar un proyecto que por otro lado no contaba con ninguna limitación económica. Y esto era algo de lo que no todos los fabricantes pudieron presumir en aquella época. André de Cortans fue el responsable de dirigir el equipo que elaboró el nuevo chasis, mientras que Jean-Pierre Boudy estaría a cargo de las tareas mecánicas. Hewlett, por su parte, construiría y enviaría las carrocerías para que éstas fueran ensambladas en la planta de Boulogne,
Los materiales compuestos formados por el Kevlar y la fibra de carbono llevaron al conjunto a un nuevo nivel de ligereza, demostrando, por ejemplo, un peso de tan solo 9 kilos para la carcasa trasera frente a los 50 que pesaba solamente el portón en la versión de fábrica. Se recurrió a los habituales cierres de liberación rápida para despojar al coche de las livianas partes delantera y trasera, mientras que el monocasco central también retuvo notoriamente el peso con el uso de unas láminas de acero especialmente finas. La cifra final que reflejó la báscula fue 980 kilos, frente a los 1145 que reveló la versión de calle. Por otro lado, el reparto de pesos se estableció en un 45-55. En la parte trasera se adoptó un chasis tubular auxiliar cuya misión era acoger al motor y a la transmisión. Lo más complejo sería adaptar el sistema de tracción integral a un conjunto que de origen partía de la clásica tracción delantera. Además del diferencial central ZF, para equilibrar el reparto de pesos, el depósito de combustible y la transmisión fueron desplazados hacia el lado izquierdo, ya que el motor se alojaba justo detrás del asiento del copiloto. Esta solución no terminó de ser efectiva, ya que seguía existiendo una brecha de 20 kilos entre ambos lados, y esto provocaba que durante los saltos el coche tuviese un comportamiento bastante complejo. Esta imprecisión se intentó solventar mediante el evolucionado kit aerodinámico del Evolution 2. Y hablando de transmisión, por su eficiencia y robustez, esta en concreto sería utilizada en otros proyectos Grupo B de PSA como el Citroën BX 4TC. Esto le permitió al equipo agilizar el proyecto y retener el presupuesto, si bien desarrollar una nueva transmisión suponía un reto considerable. Aunque sufrió algunas modificaciones para ser adaptada, hablamos de la misma caja de cambios de 5 relaciones sincronizadas que equipó de serie el Citroën SM y que también pudimos ver disponible en los Lotus Esprit o los Maserati Merak de la época. Aunque los planes primarios ya aseguraban que la mecánica se alojaría en posición central, la aplicación del formato transversal sería una insistencia del propio Diehl. Así pues, el motor terminó destacando por su extravagante emplazamiento final, totalmente desplazado hacia el lado derecho y con una inclinación de 20 grados. El 1,8 litros crecía en potencia a través de un turbo triple K K26 con un soplado tarado en 0,7 y un máximo de 1,5 bares, más un intercooler aire-aire. A diferencia de las versiones de calle, la relación de compresión pasó de 6,5 a 1 a los 7 a 1. Toda esta maraña de cifras se consagraba mediante un sistema anti-lag denominado DPV, que había sido diseñado por Jean-Pierre Boudy para utilizarse por primera vez en los motores turbo de Renault en la Fórmula 1. Este bastidor se complementaba con una amortiguación de doble horquilla, amortiguadores Bilstein y unas llantas Speedline específicas que siempre fueron calzadas con neumáticos Michelin. Partiendo de un cigüeñal de 5 apoyos, que entonces no era algo muy habitual para los motores de 4 cilindros, se utilizó un bloque bautizado como XU8T. Se trataba de una inspiración de los bloques XUD7 diésel, que se justificaba por su construcción en hierro fundido. Se presentaba como la opción más viable para soportar las enormes cargas de potencia que se estaban barajando, si bien el resto de la gama eran versiones de aluminio encamisado. Poco después PSA lanzaría el XU10, un nuevo motor de producción precisamente fabricado en hierro fundido y cuyo concepto quizás estuvo inspirado por el motor de carreras utilizado para rallies. En este caso, Peugeot aplicó una tecnológica culata multiválvulas que luego iría destinada a los 405 MI16. En todos los casos, esta tecnología se alimentó a través de un sistema de inyección multipunto Bosch Cayetronic. Sobre las versiones cliente, el 205 arrojó una potencia retenida de 200 caballos a 6.750 vueltas, algo distantes de los 350 caballos que arrojó el Evo 1 en su primera instancia. Para solventar esta deficiencia, Peugeot Talbot Sport suministró algunos kits que disparaban la potencia de los chasis de homologación hasta los 300 caballos. Entre la temporada 1984 y 1985, el Peugeot ya se había consagrado como un coloso de la serie casi imbatible. Ari Vatanen y Timo Salonen estarían a la cabeza de los éxitos, obligando incluso al temido Audi a reinventarse para estar a su altura.
finales de 1985, el Peugeot 205 también recibiría su propia dosis de evolución. Armado con un nuevo kit aerodinámico, mucho más extremo, se pretendía solventar algunas de sus carencias en el ámbito del reparto de pesos. Las labores habían sido realizadas junto a la empresa francesa Aerospatiale, aunque el coche siguió manteniendo un comportamiento inestable durante los saltos debido a las inercias. Otra de las implementaciones de la evolución fueron unos inyectores de agua destinados a enfriar los amortiguadores traseros, los cuales habían sufrido numerosos problemas de temperatura durante la primera etapa. En el Rally Acrópolis de 1985, por ejemplo, caracterizado por un terreno especialmente roto, la suspensión trasera de Vatanen se rompió y atravesó el depósito de aceite, obligando al finlandés a retirarse en la segunda etapa. En este caso, las intenciones del equipo habían sido las de homologar amortiguadores dobles, equivalentes a los del Ford RS200, por ejemplo. Sin embargo, esto no estuvo permitido para la versión Evolution 2. En el apartado del motor, el turbo fue sustituido por una unidad Garrett T31, en conjunción además con un nuevo intercooler aire-agua mucho más eficiente. La potencia ascendió a los 480 caballos, pero en algunos escenarios el conjunto pudo ser reconfigurado para rebasar la cifra de los 500 caballos. De este modo, el Peugeot 205 se convirtió en el grupo B más prolífico de la época, contando en su palmarés 16 victorias y 2 campeonatos del mundo. Ningún otro fabricante logró tales números durante la disputada era del grupo B. Bueno, y es tiempo de la pregunta de hoy, que he seleccionado la de Zanahorio, así tal cual suena. Una pregunta muy interesante, que en cuanto la vi dije, pues esta me ha gustado. Me dice que de la multitud de carreras que he visto, que ya sean de rally, de Fórmula 1, de resistencia, etc., que cuál es la que mejor recuerdo guardo y si gracias a ella me hice fan de algún piloto. Y él me habla del accidente de Carlos Sainz de Australia 91 y de la trágica muerte de Senna en Imola 94, que es conocida por todos. Por cierto, en Australia Sainz era la segunda vez que volcaba. Había volcado unos tramos antes, creo que se había marcado el segundo scratch, y volcó y por suerte el coche quedó colocado y siguió. Y luego ya más adelante fue cuando tuvo ese gran accidente, que además se quejó Carlos de que le reforzaran el techo, si no, no corría más. Bueno, pues a ver, yo lo he pensado muchas veces y no sé por qué, si realmente es casualidad que mi propio subconsciente va en esa dirección por sí mismo, pero es curioso que muchos de mis pilotos favoritos fallecieron en pista. Elio De Angelis, Peter Brock, Henry Toivonen, luego está Scott Pruett, Tommy Kendall, John Fitzpatrick, que por suerte siguen con nosotros, pero ya no son pilotos que para mí están arriba del top. Pueden estar entre los 10-15 favoritos, pero no arriba, como los que he mencionado al principio. Entonces, creo que puede haber un vínculo con esa preferencia o quizás el estatus de leyenda que representan al habernos dejado en unas condiciones tan trágicas, ¿no? Recordamos también a Stefan Beloff del vídeo anterior. Y bueno, con respecto a las carreras es difícil elegir una solo, así que te diría que el Gran Premio de San Marino del 85 me gustó mucho. Hubo unas restricciones bastante notorias con el combustible y muchos pilotos se quedaron tirados casi al final de la carrera. Y los que no, pues tuvieron averías de motor, frenos, hubo un montón de abandonos. Prost fue descalificado porque hicieron trampas con el peso mínimo. Y al final solo 5 pilotos lograron terminar aquella carrera. ¿Y quién fue el ganador? Pues el gran Elio De Angelis, el último caballero de la máxima categoría. Además, aquel año corría con un Lotus con motor Renault que llevaba el EF15, el V6 Turbo, y compartía volante con Ayrton Senna, nada menos, que corrieron aquella temporada con Lotus JPS, el John Player Special, que como muchos sabréis fue una de las libreas más famosas de la época, más bonitas, por así decirlo. Y Elio siempre ha sido mi piloto de Fórmula 1 favorito. Por eso esa carrera le guardo especial recuerdo, y además que tuvo bastante emoción, la verdad. Y hay otra carrera que recuerdo ahora que estaba pensando con mucha emoción, que fue la de Nürburgring del 92, de DTM, que Mercedes estaba dominando la serie, Audi se había retirado porque le prohibieron el famoso cigüeñal de 180 grados que le permitía subir por encima de las 9.500 vueltas. En teoría usaron un vacío legal para luchar contra el lastre que le impusieron de peso, pero al final le prohibieron todo. Y bueno, Mercedes dominaba la serie. Pero en esa carrera, Joaquín Winkelhock, el hermano pequeño de Manfred, salía en la posición 13. Si mal no me equivoco, era la fila 7, creo que era. Y logró ganar la carrera, quedó en primera posición. Eso fue la primera ronda. Después, la segunda ronda, BMW se llevó el podio entero. Y esa carrera fue épica. Salir de la posición 13 y quedar el primero
Luego está la de Brock de Bathurst del 79, que llegó con 6 vueltas de ventaja con respecto al segundo y además se marcó una vuelta récord casi al final. Pero bueno, eso lo dejamos para otro vídeo porque si no podríamos tirarnos aquí el día entero. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí, como siempre. Dejadle like, compartir en todos los sitios que podáis. Tenemos que seguir creciendo para llegar a los 10.000 cuanto antes. Dejadme vuestros comentarios y vuestras preguntas para el próximo vídeo. Selecciono una, os contesto como siempre. Y a disfrutar, Masters. Un saludo.